Una de las preguntas que más recibo como alguien que habla de cine de tiempo completo es quién es mi director favorito. Fácilmente podría argumentar que es alguien como David Fincher por su filmografía variada y tecnológicamente innovadora, Kiyoshi Kurosawa por su forma tan única de contar historias aterradoras, o Michael Mann, Wong Kar-wai, Sofía Coppola o Martin Scorsese por obvias razones. Y aunque aún me cuesta trabajo contestar esa pregunta concretamente, sí creo firmemente que el mejor director en surgir este siglo y el que más ha influenciado mi amor por el cine es Denis Villeneuve. Me atrevería a decir que a este punto la mayoría del público general está familiarizado con el trabajo de Denis, en particular por sus múltiples películas dentro del género de ciencia ficción, como ambas partes de Dune, Blade Runner 2049 o la extraordinaria Arrival, que para mí es la mejor de ese género de los últimos años, o también los thrillers espectaculares que son Prisoners o Sicario. Y casi siempre que hablo sobre mi amor por Villeneuve, la gente asume que justamente estoy hablando de esos trabajos más reconocidos del director canadiense, y aunque todas ellas son excelentes y me han influenciado muchísimo, hay una película en particular que me hizo enamorarme con el lenguaje cinemático de Denis Villeneuve, y estoy hablando de On Sondy, o en español, La mujer que cantaba. Hace 15 años, antes de que Villeneuve llegara de lleno a Hollywood, hizo esta pequeña película canadiense basada en una obra de teatro de Wadi Muwawa, y logró que explotara en festivales de cine e incluso una nominación al Oscar de Mejor Película Extranjera ese año. Eso catapultó a Denis a películas mucho más grandes en Hollywood como las mencionadas anteriormente, y el resto es historia. Así que era lógico que con el éxito que ha acumulado, muchos voltearan a ver a los proyectos tempranos de su filmografía, y yo fui una de esas personas. Y usualmente con esta película hay de tres: o no la conoces, o sí la conoces pero no la has visto, probablemente sobre un video de los giros más locos de la historia del cine, o sí la has visto y tal vez te cambió la vida como a mí. Cuando decidí ver esta película por primera vez, jamás pensé que sería la experiencia brutal que terminó siendo, casi como un antes y después de mi análisis del cine, y hasta la fecha de lo que más me ha influenciado para hablar sobre él. Esto es On Sondy. Tras la muerte repentina de su madre Nahual, dos hermanos gemelos, Jean y Simón, descubren que les ha revelado dos secretos a través de su testamento: que tienen un hermano misterioso del cual nunca habían sabido su existencia, y que su padre, contrario a lo que creían, sigue vivo. Como una última promesa hacia ella desde el más allá, les pide a los gemelos que le entreguen una carta a cada uno que les ha dejado antes de morir. Así, Jean y Simón son obligados a viajar al país natal de su madre en el Medio Oriente, el cual nunca es especificado. Ahí, Jean comienza a armar el rompecabezas del pasado de Nahual. De joven se enamoró de un refugiado del cual quedó embarazada, lo cual causa que su familia lo asesine e incluso la amenazan a ella de lo mismo, pero la dejan viva con la condición de que se irá del pueblo una vez que nazca su bebé y comience una nueva vida en la ciudad. Y justamente así ocurre, y su hijo recién nacido, Nihad, está todo en el pie por su abuela antes de ser mandado a un orfanato. Mientras Nahual lidia con su vida en la ciudad, mientras una guerra civil religiosa se desata en el país, el orfanato de su hijo es destruido por un militar extremista llamado Shamseddin, que termina convirtiendo al pequeño en un soldado. Nahual intenta buscar a su hijo, pero termina enrollada en una serie de eventos traumáticos de la guerra, y eventualmente como tutora de uno de los niños de los líderes de una de las facciones del conflicto. Esto le permite un día escabullir un arma a la casa e intentar asesinarlo, pero falla y es capturada en una prisión, donde pasa sus días cantando y adquiere el sobrenombre La mujer que cantaba. Pero para hacerla parar, es por el brutal oficial Abu Tarek, un evento que la deja embarazada de gemelos. En el presente, Jean y Simón encuentran a Shamseddin, el extremista militar que había convertido a Nihad en un soldado de joven. Simón se reúne con Shamseddin, donde le revela un secreto terrible. Nihad fue capturado por nacionalistas desde pequeño, entrenado a ser torturador, y fue dado el nuevo nombre de Abu Tarek, haciendo a Nihad tanto el hermano de los gemelos como su padre. Así, Jean y Simón descubren que las cartas que les ha dejado su madre son para la misma persona. Al igual que Nahual, Nihad fue dado una nueva vida en Canadá después de la guerra, y por obra del destino, Nahual, antes de su muerte, se topó con él en una alberca, viendo primero su tatuaje, lo cual le ayuda a identificar que es su hijo, y después su cara, identificándolo como su torturador Abu Tarek. El shock del descubrimiento causa que tenga un derrame cerebral y eventualmente su muerte. En el presente, un tiempo después de descubrir la verdad, los gemelos se encuentran a Nihad en Canadá y le entregan las cartas. La primera carta se dirige a él como el padre de los gemelos Abu Tarek, y está repleta de desprecio por lo que la hizo sufrir. En la segunda carta se refiere a él como el hermano de los gemelos, y está escrita con cariño, e incluso le dice que, como su hijo, también merece amor. Así Nihad, al leer ambas cartas, también llega a la realización aterradora de que su madre también es la madre de sus hijos. La película termina con Nihad visitando la tumba de Nahual.
Es fácil dejarse apantallar por ese giro de tuerca loquísimo del final, y aunque sí es brutal y perturbador, no es tan diferente a otros que hemos visto en el cine, que ni mencionaré para no spoilarles otras películas. Pero lo que lo hace particularmente impactante es todo lo que vemos en la historia antes de llegar a ese punto. A través de Nahual vemos cómo una persona es corrompida por un conflicto político extremista que no solo cambia el rumbo de su vida para siempre, también el de su hijo. Villeneuve explora cómo una situación así de desesperanzadora pone en marcha un ciclo de violencia y venganza interminable. Incluso con Nahual eventualmente yéndose a tener una nueva vida en Canadá, ese pasado y ciclo devastador la persigue hasta descubrir ese terrible secreto. Y de la misma forma Nihad vive algo similar. Ni el exilio los libra de los pecados de su entorno cuando estaban creciendo, y en el caso de Nihad, pecados personales. Pero aún más poderoso es el conflicto de Nahual entre decidir entre la venganza y el perdón. Poniéndose ante una situación extremadamente difícil, decide por fin romper el ciclo de violencia que la ha perseguido hasta ese punto. Por eso me parece tan poderoso que se refiere a su hijo con dos cartas. Uno en el que le expresa el profundo trauma que le ha causado en su vida, y en la otra declarando que incluso como un monstruo también merece amor, incluso lamentando que por esa falta de amor pasó lo que hizo como Abu Tarek. Así la película continúa explorando el tema de dualidad. Se ve tanto con la relación de Jin y Simón como gemelos, y después con Nahual decidiendo separar a su hijo como dos entes distintos para lidiar con su trauma y eventualmente perdonarlo, así curando una herida generacional para que no continúe a través de sus hijos. Es una conclusión controversial tanto para Nahual como personaje y para Muawad y Villeneuve, dado los temas fuertes con los que estaban lidiando con este guión. Y para Muawad fue extra personal, dado que él también tuvo que escapar una guerra desde pequeño de un país en el Medio Oriente. Hay tantas películas y series que lidian con temas similares, pero para mí esta es la mejor ejecución de ellos que he visto. Esta es la obra maestra de Denis Villeneuve. Cambió tanto mi vida que unos años después de verla, cuando tuve la oportunidad de entrevistar a Denis por Dune 2, lo primero que hice fue expresarle mi amor por esta película y decirle cuánto me ha impactado. Fue uno de los momentos más gratos que he podido vivir. Y qué suertudos somos de estar vivos para seguir presenciando su increíble filmografía. Muchas veces me pasa que gente que ve Onsondy por mi recomendación me preguntan por otras películas similares, pero irónicamente tal vez la mejor exploración que yo he visto de estos temas no ha sido en el cine, sino en The Last of Us 2, un videojuego, algo que tal vez suene ridículo para los que no lo han jugado, pero para los que sí yo creo que tal vez entiendan por su excelente exploración de ciclos de violencia y venganza como Onsondy. A ver cómo es adaptado en la segunda temporada de la serie. Aunque en el 2024 también tuvimos una película que lidió con temas similares, Aún estoy aquí de Brasil, la cual fue mi película favorita del año, en particular al hablar sobre cómo un conflicto político puede crear una herida generacional. Tal vez merezca su propio video en otro momento. Bueno amigos, gracias por ver este video, el cual es el primero que hago para YouTube. Espero que les haya gustado, que le den me gusta, que se suscriban, ya que mi plan es seguir subiendo videos en el futuro. Los veo en la siguiente.